Hola, ¿qué tal? Bueno, este vídeo solo tienes que verlo si has visto el anterior, si no, pues te puedes quedar como estabas. Entonces, fíjate, del teorema del coseno que hemos demostrado, vamos a hacer una serie de observaciones que van a ser fundamentales para entender luego cómo podemos aplicar esa formulita. Bien, que tanto trabajo nos ha costado sacar, pero ya sabemos perfectamente cómo sacarla como si fuera una receta de cocina, ¿vale? Bien, bueno, mirad, de forma análoga, en la que yo puedo estar jugando con a al cuadrado en la izquierda y para eso tendremos que tener el coseno de a, pues también podríamos escribir esta fórmula como b al cuadrado, pero entonces los lados que se relacionan aquí son a al cuadrado más c al cuadrado y tendremos menos 2AC en vez de BC, por, en este caso, el coseno del opuesto al vértice B, o sea, el coseno de B mayúscula. Es claro, ¿no? Bien, también podremos escribir esta fórmula como C al cuadrado, y en este caso pues tendríamos ahí A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por el opuesto, o sea, C mayúscula. Bien, ya estás viendo cómo funciona, ¿eh? O sea, cuando yo tengo tres lados, pues el que pongo aquí a la izquierda, luego es ese coseno el que necesito tener. O sea que esto lo vamos a poder aplicar perfectamente cuando tengamos los tres lados o cuando tengamos, por ejemplo, dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. También el ángulo opuesto. Bueno, luego vamos a ver vídeos de todos los posibles casos para estudiar cuando utilizamos el teorema del coseno o cuando tenemos que también apoyarnos en el del seno, etcétera, etcétera. Bueno, de momento esa primera observación, ¿vale? Que esa observación, pues le vamos a poner aquí una I mayúscula, ¿vale? Para que tú veas que también puedo escribir el teorema del coseno relacionando los lados de ese modo que estamos viendo. Fíjate que lo tienes escrito ya de las tres formas. ¿Bien? Vale. ¿Qué más observaciones importantes vamos a hacer aquí? Mira, la segunda observación importante que vamos a hacer es que cuando el triángulo que estamos estudiando es rectángulo, pues realmente aquí lo que tenemos es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? ¿Por qué nos quedaría esto como lo pongo en negro, como a al cuadrado, estoy escribiendo la primera, esta de aquí, ¿vale? A al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Bueno, pues que si el triángulo es rectángulo, ya sabemos que este menos 2bc por, aquí está la clave, coseno de a, ese a es el de 90 grados. Entonces, el coseno de a, ¿cuánto es? Pues el coseno de 90 grados, ¿cuánto sería? Si el coseno de 90 es 0. Entonces, como el coseno de 90 es 0, automáticamente se nos anularía esta parte de aquí. Y entonces nos quedaría como el teorema de Pitágoras. Luego, se puede considerar que cuando tenemos el teorema del coseno, el teorema de Pitágoras es un caso particular. Que esto ya es decir mucho, ¿eh? O sea, se enseña mucho antes el teorema de Pitágoras. Y bueno, pues porque no hemos dado todavía trigonometría. La trigonometría de cuarto de la ESO todavía son las razones trigonométricas fundamentales. Pero fíjate, o sea, es el teorema del coseno la generalización, ¿vale? El teorema de Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno. Esta observación es importantísima, ¿vale? Bien, más observaciones. Una tercera observación sería cuándo usar este teorema, ¿vale? Pues fíjate, hay dos casos particulares de la resolución de triángulos que este teorema nos va a desatascar totalmente el ejercicio. ¿Cuáles son? Pues mira, el primero sería cuando tengamos los tres lados. Si tenemos los tres lados, tres lados, o sea, A, B y C. Si tenemos los tres lados, con el teorema del coseno, vamos a sacar todo lo demás. Y otro caso particular, pues sería que tengamos dos lados y el ángulo comprendido. Y el ángulo comprendido. ¿Qué significa comprendido? Pues comprendido entre los dos lados. O sea, tenemos aquí, si nos dan el lado A y nos dan el lado B y sabemos también este ángulo, pues ese es el caso. Si aquí tenemos los tres laditos, o sea, A, B y C, pues entonces con el teorema del coseno podemos resolver todas las demás cuestiones, que en este caso pues serían los tres ángulos que forman ese triángulo. Bien, bueno, pues como última observación y más importante, porque es la que puede dar problemitas, aunque si tú ya te sabes
en la circunferencia goniométrica, si te sabes ya todos los posibles casos que hay de coseno positivo, coseno negativo, pues esto no te va a sorprender, pero yo de todas formas lo voy a tratar como una observación, ¿vale? Mira, ¿qué va a pasar según cómo sea ese ángulo del coseno de A que tenemos aquí? O sea, ¿cuáles son los posibles casos también? Pues mira, los posibles casos serían, si ese angulito que tenemos ahí, vale, ese angulito lo voy a escribir así, si ese angulito de A es menor que 90 grados, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que la formulita va a ser como la tenemos arriba y pues es como suele aparecer en los libros de texto y no tenemos ningún problema, coseno de A, ¿vale? Si este angulito fuese justo igual a 90 grados, pues ya hemos dicho que nos va a quedar como el teorema de Pitágoras, sin problema. Y este es el caso que normalmente no viene en los libros de texto y nos puede dar problemas, ¿vale? ¿Qué pasa si en este caso el ángulo es mayor que 90 grados? Es decir, que el triángulo es obtusángulo. Bueno, pues hay un cambio en la formulita. No merece la pena que nos aprendamos esto de memoria, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que va a pasar es que este menos se transforma en un más. Y ahora, pues, si estuviéramos en clase, preguntaría, ¿por qué ha ocurrido eso? Bueno, pues eso ha ocurrido porque el coseno de A en este caso es negativo, ¿vale? Es negativo. Eso es porque el triángulo es obtusángulo. O sea, si yo tengo el triángulo aquí y lo meto en coordenadas, ¿vale? Pues lo que tenemos es esto así, ¿verdad? Mira, así, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que la altura pues caería aquí, ¿vale? Caería aquí y este angulito, al ser mayor de 90 grados, el coseno va a ser negativo. Al ser negativo, pues este menos que tenemos en nuestra formulita de forma natural, habiendo sacado la demostración, haría menos por menos y se transformaría en un más. Así que cuidadito, porque si ese angulito, por ejemplo, es 110 grados, pues ya sabes que el coseno de 110 grados va a ser negativo y este más se transforma en un menos. Aquí tengo que tener mucho cuidado. No hace falta aprender eso de memoria, pero ya sabemos que eso se nos puede transformar en un más, ¿vale? Muy bien. Pues con esto ya puedes hacer ejercicios, ¿eh? Hay muchos ejercicios ya que en la resolución de triángulos, hasta ahora solo con el teorema de Pitágoras podíamos trabajar, pero ya con el teorema del coseno podemos resolver un montón de ejercicios, ¿eh? Venga.